Bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia tan aterradora como fascinante. Acompáñenme en el relato de un trailero que, mientras realizaba una entrega urgente en un solitario y misterioso camino, se adentra en una pesadilla de la que tal vez no pueda escapar. Este es el tipo de historia que desafía toda lógica y nos demuestra que, cuando se cruzan los límites entre lo racional y lo inexplicable, no hay vuelta atrás. ¿Estás listo para recorrer esta carretera maldita con nosotros? Vamos a descubrirlo juntos. Ramón Cruz había recorrido muchas rutas en su vida. Desde joven había aceptado desafíos, con su camión como única compañía y el rugido del motor como banda sonora de su vida. El asfalto se convirtió en su hogar, las luces de los faros en su única guía, y las interminables carreteras solitarias en la única libertad que conocía. Con más de 20 años de experiencia como trailero, ya no había nada que pudiera sorprenderle. Ningún cambio de clima, ni ningún obstáculo en el camino que pudiera asustarlo. La rutina de los viajes nocturnos se había vuelto parte de él, casi una extensión de su propia vida. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. No se trataba de una ruta conocida, ni siquiera de una carretera habitual por la que había pasado en múltiples ocasiones. Había sido llamado para hacer una entrega urgente, algo que nunca rechazaba. La compensación económica valía la pena, y en su trabajo, las horas eran irrelevantes. Solo importaba llegar a tiempo, sin importar los kilómetros que tuviera que recorrer, o lo solitaria que fuera la carretera. Así era Ramón, pragmático, siempre enfocado en el trabajo y completamente escéptico de cualquier cosa que se pudiera considerar sobrenatural o mística. Para él, las leyendas de caminos malditos o de encuentros extraños con seres inexplicables eran solo historias inventadas por los más ingenuos, aquellos que no podían manejar la soledad de la ruta. A medida que avanzaba por la carretera, el sonido del motor del camión se fusionaba con la música que salía de la radio, una melodía suave que trataba de mantener la monotonía del viaje lo más amena posible. Los primeros kilómetros transcurrieron con calma, el horizonte vacío ante él, pero la tranquilidad no duró mucho. Desde el momento en que el navegador le indicó que girara hacia un camino más apartado, Ramón sintió una ligera incomodidad. No porque pensara que había algo raro en ese camino, sino porque la soledad lo rodeaba más que nunca. El camino que tomaba se estrechaba conforme avanzaba, y la visibilidad se veía reducida a medida que la densa neblina comenzó a envolver todo a su alrededor. La carretera, marcada por curvas pronunciadas, se desdibujaba en la oscuridad. Los árboles, altos y oscuros, se alzaban imponentes a los lados, formando un muro natural que los separaba del mundo exterior. No había señales de tráfico, ni luces de otros vehículos, solo el murmullo del viento entre las ramas de los árboles que lo rodeaban. Todo va bien, tranquilo, solo una ruta más, murmuró Ramón para sí mismo, apretando el volante mientras una ligera incomodidad comenzaba a asentarse en su pecho. Era la sensación, ese algo intangible, que siempre experimentaba cuando algo no iba según lo previsto. Sabía que era simplemente el cansancio acumulado, las horas de estar al volante. Pero, por alguna razón, algo en el aire parecía más pesado, como si la propia carretera tuviera una presencia que lo observaba en silencio. Al principio trató de ignorar esa sensación. La soledad de la carretera no era nueva para él. Había viajado a través de bosques, montañas y regiones desoladas. Había estado en caminos en los que no había visto un alma en horas. Pero algo en esta ruta le pareció más inquietante. La oscuridad era más densa, el silencio más profundo, como si todo estuviera esperando algo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero rápidamente lo desechó. Solo el viento, pensó. Solo el viento y la niebla. El sonido del motor retumbaba en la cabina, y las luces del camión cortaban la oscuridad, revelando solo una franja del camino a medida que avanzaba. La carretera se iba volviendo más estrecha, las curvas más cerradas. No había forma de adelantarse, y los árboles se acercaban peligrosamente al borde del asfalto, sus ramas extendiéndose como tentáculos que parecían querer engullirlo.
Ramón frunció el ceño y aceleró un poco, no por miedo, sino por la ligera tensión que comenzaba a asentarse en su mente. En ese momento, tomó una curva cerrada, y eso fue cuando ocurrió. El faro izquierdo iluminó un gigantesco árbol que apareció de repente en su camino, tan grande y retorcido que parecía haber surgido de la nada. Las raíces del castaño, gruesas y desnudas, se extendían sobre la carretera, invadiendo parte de la vía. Sus ramas, cubiertas de hojas oscuras, se inclinaban hacia el asfalto como si quisieran atrapar a los vehículos. Ramón frenó instintivamente, no porque pensara que el árbol fuera un peligro, sino porque el impacto visual fue tan inesperado que casi lo hizo perder el control del volante. El árbol estaba tan cerca que parecía que las ramas lo tocarían en cualquier momento. Era un árbol imponente, de gran tamaño, con un tronco grueso y nudos que daban la impresión de que la corteza se había retorcido por años de lucha contra el viento. Ramón lo miró unos segundos, sin saber qué pensar. Había algo extraño en ese castaño. No solo por su tamaño, sino por la forma en que se erguía con una presencia que parecía sobrenatural. Era como si ese árbol, con sus ramas extendidas, estuviera advirtiéndole que algo no estaba bien en ese lugar. Debe de ser uno de esos árboles viejos, que se han ido apoderando del camino con los años, pensó, tratando de racionalizar la inquietud que sentía. Pero no podía evitar mirarlo. Mientras su camión seguía avanzando, las luces del faro lo iluminaban de manera fugaz, revelando las sombras de las ramas que parecían moverse, aunque no había viento. De pronto, Ramón sintió que el ambiente se volvía aún más pesado, como si la atmósfera misma estuviera densa y cargada de algo que no podía identificar. A pesar de todo, trató de mantener la calma. La carretera estaba desierta, no había nada en el camino que pudiera ponerlo en peligro. Con un respiro profundo, aceleró nuevamente, dejando atrás el enorme castaño. Pero su mente seguía revoloteando alrededor de esa imagen, el árbol enorme que se erguía sobre el camino, como si no perteneciera allí. Sin embargo, continuó su trayecto, y a medida que avanzaba, un sentimiento de desasosiego lo acompañaba. Por un momento, la carretera parecía alargarse sin fin, como si se extendiera hacia un vacío donde el tiempo y el espacio se perdían. No se dio cuenta en qué momento comenzó a sentir el cansancio más allá de lo normal. Sabía que no podía estar lejos de la entrega, pero la carretera seguía retorciéndose en más curvas, siempre entre el denso bosque, donde las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia. La incomodidad aumentaba, y no podía dejar de pensar en el árbol, en ese castaño que parecía haberlo observado mientras pasaba. Lo peor de todo era la sensación que lo invadía, la de estar siendo observado, de alguna manera. Ramón Cruz no era un hombre fácil de asustar. Había conducido por carreteras solitarias en medio de la noche más oscura, había sorteado tormentas imponentes y había cruzado puentes suspendidos por los que ni el mismo viento se atrevía a soplar. La rutina le había enseñado a no dejarse arrastrar por el pánico. Sin embargo, lo que experimentó aquella noche no podía ser explicado con lógica. El cansancio, pensó en un principio. La fatiga le estaba jugando una mala pasada. El navegador en el tablero no indicaba ningún error. La ruta seguía exactamente como estaba prevista. Sin embargo, cuando tomó la siguiente curva, lo vio. El mismo árbol, el castaño retorcido, imponente en medio de la oscuridad, sus ramas extendidas hacia el camino como si estuviera esperando su regreso. Ramón frunció el ceño, sus ojos se entrecerraron, y el crujido de las ruedas del camión en el asfalto lo hizo volver a la realidad. Debe de ser un error. Quizá me equivoqué en la curva, pensó, alzando la vista del tablero, mirando nuevamente las señales del navegador. Pero no había error. La dirección era la correcta. A pesar de que su mente intentaba encontrar una explicación lógica, el sentimiento de desconcierto seguía invadiéndolo, y su cuerpo comenzó a responder de forma involuntaria a esa sensación de inquietud que no lograba disipar. Aceleró ligeramente, apretando los dientes mientras trataba de ignorar el creciente nerviosismo en su estómago.
No era la primera vez que recorría caminos solitarios, pero algo en este parecía distinto. La carretera seguía siendo la misma, la oscuridad igual de espesa, y el castaño, el maldito castaño seguía allí, inmóvil y observado, desafiándolo. Ramón se obligó a pensar que lo había imaginado, que estaba demasiado cansado, que su mente jugaba trucos con él. Pero a medida que avanzaba, más se profundizaba la sensación de estar atrapado en un ciclo repetitivo, como si hubiera girado en círculos sin poder escapar. Tan pronto como pasó la curva, y al dar la siguiente mirada al espejo retrovisor, se dio cuenta de que el castaño ya no estaba a sus espaldas. El camino se había reanudado, pero la sensación de haber recorrido ese mismo trecho no lo abandonaba. Se encogió de hombros, mirando al frente, pero la confusión persistió. Había algo extraño, algo que no se podía poner en palabras. Pasaron otros kilómetros en los que trató de distraerse. Encendió la radio, ajustó la temperatura dentro de la cabina y respiró profundamente. Pero cuando volvió a doblar la siguiente curva, su corazón dio un vuelco. El castaño lo observaba una vez más. El árbol, con sus ramas que parecían moverse de forma sutil pero inquietante, seguía ocupando el mismo lugar, retorcido, casi desafiante. Ramón no podía creer lo que veía. No era posible. Había tomado esa curva hacía apenas unos minutos, y allí estaba otra vez, como si nunca hubiera dejado ese punto. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, su voz temblorosa mientras giraba hacia el volante con desesperación. Estaba agotado, y las horas de conducción lo habían afectado más de lo que quería admitir, pero nunca había experimentado algo como esto. Giró su cabeza a un lado, mirando la oscuridad que lo rodeaba, pero no encontró nada más que árboles, sombras y el incesante retumbar del motor. No podía escapar de esa sensación, de esa certeza creciente de que algo estaba ocurriendo más allá de su comprensión. En un intento por calmarse, se detuvo al borde de la carretera, el camión se detuvo con un rugido bajo. Apagó la radio y se quedó allí en el silencio total. La cabina estaba tensa, llena de la pesadez de la noche, y el resplandor de las luces delanteras se proyectaba hacia la oscuridad. Miró hacia atrás y, al no ver nada más que la carretera vacía, se preguntó si estaba perdiendo el control de su mente. Su respiración comenzó a acelerarse mientras observaba el navegador nuevamente. No había ningún error en las indicaciones. El trayecto seguía siendo el mismo. La misma ruta. No puede ser, pensó, sacudiendo la cabeza con furia. Debe ser la fatiga. Solo eso. Solo eso. Volvió a poner el camión en marcha, acelerando nuevamente, con la cabeza llena de dudas y preguntas. El castaño había desaparecido del campo de visión, pero la sensación de haber caído en un bucle continuaba. Pero algo más, algo en su interior le decía que lo que estaba viviendo no era normal. Y por alguna razón, decidió que tenía que probar algo. Giraría en la siguiente curva y haría una anotación mental de todo lo que sucediera. A la siguiente curva, si volvía a ver el árbol, sabría con certeza que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Kilómetros más tarde, y con una creciente sensación de descontrol, finalmente se acercó a la curva nuevamente. Esta vez, sin pensarlo dos veces, redujo la velocidad y se preparó para lo que su mente ya le había advertido: si ese árbol aparecía otra vez, sería el momento en que debía dar la vuelta. Al girar la curva, sus ojos se fijaron al frente y, como ya lo había temido, ahí estaba el castaño, inmóvil en el centro de la carretera. Las ramas, como si tuvieran vida propia, se extendían hacia la luz de los faros del camión, creando sombras que parecían bailar al ritmo de una melodía inaudible. El aire se volvió denso, el corazón de Ramón latía con fuerza, y sus manos sudaron en el volante. Un grito de frustración escapó de su boca mientras golpeaba el volante con fuerza, como si eso pudiera hacer desaparecer lo que estaba viendo. No puede ser, no puede ser. Los nervios lo invadieron. Su respiración era agitada y el sudor frío comenzó a cubrir su frente. Algo estaba mal.
Algo más allá de la simple desorientación estaba ocurriendo. El árbol, que parecía haberse materializado de nuevo frente a él, lo estaba desbordando por completo. El caos que sentía en su pecho, la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar, lo estaba consumiendo por completo. En ese instante, el pánico se apoderó de su cuerpo. La idea de estar atrapado en un bucle, de haber caído en una especie de repetición interminable, lo volvió loco. El asfalto, que antes le parecía su aliado, se había convertido en su prisión. Ramón dio un volantazo, cambiando la dirección, buscando otra salida, un escape que no llegaba. Pero no importaba cuántas veces intentara dar la vuelta, cuando pasaba por esa curva, el castaño siempre estaba allí, esperándolo. Estoy perdido. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Pensaba mientras el miedo se convertía en desesperación pura. Sabía que algo mucho más allá de lo racional estaba ocurriendo. Ramón Cruz había dejado de intentar encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Después de dar tantas vueltas alrededor de la misma curva, pasando una y otra vez por el castaño retorcido, la confusión se había transformado en una creciente sensación de impotencia. La carretera, que antes conocía con precisión, ahora parecía un laberinto sin salida. Ya no sabía cuántas veces había pasado por allí, y el constante sonido del motor del camión se había convertido en un ruido ensordecedor, como si todo estuviera atrapado en un eco que nunca terminaba. Pero había algo más, algo que ya no podía ignorar. Al tomar la curva la siguiente vez, decidió que lo observaría con más atención. Tal vez si se concentraba lo suficiente, su mente dejaría de jugarle trucos, o al menos podría confirmar que estaba perdiendo el control. La oscuridad de la noche seguía siendo total, el aire pesado y frío dentro de la cabina del camión. Las luces del vehículo iluminaban la carretera y, al acercarse al castaño, Ramón apretó los dientes, sabiendo que algo extraño lo esperaba allí. Miró fijamente el árbol, esa monstruosa figura que dominaba el camino, y fue entonces cuando algo le heló la sangre. En una de las ramas más bajas, casi a la altura de su mirada, vio una figura pequeña. Al principio, pensó que era solo su mente jugando con él, el cansancio y la tensión de tantas horas sin descanso. Podría ser una sombra, tal vez una rama quebrada o una irregularidad en el tronco del árbol. Pero, cuando pasó más despacio y centró su mirada, no pudo evitar detenerse al notar algo que no podía ser simplemente una ilusión. Allí, en la oscura rama, había una figura infantil. Ramón frunció el ceño, girando el volante sin querer, las manos temblorosas. La figura era pequeña, demasiado pequeña para ser real, pero estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. El corazón de Ramón comenzó a acelerarse y una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Era un truco de la luz? ¿Un reflejo? No, algo en su interior le decía que no. La figura parecía estar observando, esperando. Con el pensamiento dando vueltas en su mente, apretó los dientes y aceleró, buscando alejarse de ese maldito árbol que se había vuelto el centro de sus pesadillas. Pero no pudo evitar mirar por el retrovisor. Esa pequeña silueta seguía allí, fija en su mente. A medida que el camión avanzaba, su respiración se hizo más pesada, y los músculos en su cuerpo parecían tensarse por el miedo. Había algo inquietante en esa visión, algo que no podía colocar en palabras, pero que lo invadía por completo. Pero lo peor estaba por llegar. En la siguiente vuelta, Ramón decidió tomar un enfoque diferente. Iba a mirar más de cerca, asegurándose de que, si algo extraño realmente estaba sucediendo, al menos podría confirmarlo. La duda lo corroía, y su necesidad de entender lo que estaba ocurriendo superaba su miedo. A medida que se acercaba nuevamente al castaño, su pulso se aceleraba. La visión del árbol en sí misma lo desbordaba, pero necesitaba ver con claridad que estaba allí. Redujo la velocidad del camión, y su respiración se volvió irregular mientras sus ojos se clavaban en la oscuridad. El camión pasó lentamente, sus faros iluminando el árbol y,
para su horror, lo vio con una claridad aterradora. Allí, colgado en una de las ramas más bajas del árbol, estaba un niño. Un niño de unos 10 años, inmóvil. La visión era tan clara como un cuadro, y el aire dentro de la cabina pareció volverse más denso. Ramón parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que sus ojos le estaban mostrando. El niño tenía el cabello oscuro, un tanto desordenado, y vestía ropa que claramente no pertenecía a esta época. Unos pantalones cortos, descoloridos por el paso del tiempo, y una gorra que parecía sacada de otra era, todo un atuendo que no pertenecía a los años modernos. La figura del niño no se movía ni hacía ningún sonido, pero sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, estaban fijos en él. Era como si el niño lo estuviera observando con una intensidad que lo traspasaba. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Ramón, desde la base de su cuello hasta las puntas de los dedos de los pies. El sudor frío se acumuló en su frente y un nudo comenzó a formarse en su garganta. En ese momento, el aire parecía volverse más espeso, como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiera él y esa pequeña figura. No podía apartar la vista del niño, aunque su mente gritaba que debía hacerlo, que debía arrancarse de ese vistazo para no perder la cordura. Pero algo lo mantenía pegado al árbol, a esa visión que desbordaba lo racional. El camión siguió avanzando, pero Ramón apenas se dio cuenta de ello. El niño estaba ahí, sus ojos fijos, inmóviles, pero con una presencia aterradora. La sensación de estar siendo observado, no solo por el niño, sino por algo más, lo abrumaba. La idea de que estaba viendo algo que no debería estar allí lo atormentaba. El niño, atrapado en esa rama como un espectro, parecía más una aparición, una manifestación de algo profundamente inquietante. Ramón apretó el volante con tal fuerza que sus manos se pusieron blancas. La mente de un hombre escéptico como él se negaba a aceptar lo que estaba viendo. No puede ser real, pensó, pero cada fibra de su ser le decía que sí lo era. La sensación de terror era indescriptible, algo profundo e indescriptible lo envolvía, como si estuviera atrapado en un mundo que no comprendía. En ese momento, su pensamiento se volvió turbio, sus ideas se mezclaban, y todo lo que podía pensar era en la figura del niño, esa presencia sin explicación, sin razón. La tensión lo estaba desbordando por completo. Un sentimiento inexplicable de que algo horrible estaba por suceder se cernía sobre él, y todo lo que hacía era intentar racionalizar, intentar entender lo que sus ojos le decían, pero las palabras no podían describir lo que sentía. Por un breve momento, el niño parpadeó. Pero, cuando Ramón se preparó para girar su cabeza y escapar de esa visión que lo aterraba, el niño no se movió. Siguió allí, en la misma rama, inmóvil, observando, esperando. Esa imagen quedó grabada en la mente de Ramón, y con cada segundo que pasaba, el miedo se volvía más tangible, más abrumador. Sabía, en lo más profundo de su ser, que algo más estaba sucediendo, que este encuentro con el niño no era solo una simple aparición. Algo estaba mal, algo mucho más grande que lo racional se estaba apoderando de su mundo. La sensación de que había cruzado una frontera que no debía haber cruzado lo atormentó. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué quería? Pero no hubo respuesta, solo el silencio opresivo de la noche y el niño observando desde su rama, inmóvil, con la mirada fija en Ramón, como si fuera un testigo de algo mucho más siniestro que lo esperaba. Ramón Cruz no era un hombre dado al miedo. Después de más de 20 años en las carreteras, tras haber recorrido miles de kilómetros por rutas solitarias y en las que muchos habrían sucumbido al pánico, él había aprendido a dominar sus temores. Se había enfrentado a tormentas implacables, carreteras traicioneras, animales salvajes que cruzaban de improviso, y hasta a los extraños y furtivos viajeros nocturnos que parecían surgir de la nada. Sin embargo, esta vez, lo que había estado viviendo no podía ser explicado con una simple racionalización. Las vueltas, la repetición interminable del mismo camino, las visiones del niño en el árbol, la sensación de que algo estaba acechando,
algo mucho más allá de cualquier lógica o razón, todo ello había minado su resistencia. Ya no podía soportar la ansiedad, la constante tensión que lo mantenía en un estado de alerta que le provocaba un sudor frío, el corazón palpitando más rápido con cada paso que daba. Cuando pasó por el castaño una vez más, la desesperación ya había tomado el control. Detuvo el camión sin pensarlo 2 veces. El motor rugió antes de apagarse, y el pesado silencio de la noche se instaló de inmediato, como si todo el mundo, la tierra misma, estuviera conteniendo el aliento, observando lo que él haría a continuación. El aire era denso, denso de una manera que no podía explicar, como si estuviera cubierto por un manto invisible, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. No había ni el más mínimo sonido que interrumpiera la quietud, ni el crujir de las ramas, ni el canto de los insectos, ni el leve silbido del viento. Todo se había sumido en un silencio que era antinatural, como si la misma naturaleza estuviera paralizada, observando cada uno de sus movimientos. Ramón sintió como la pesadez del aire se filtraba en sus pulmones, haciendo más difícil cada respiración. Con manos temblorosas, se quitó el cinturón de seguridad y abrió la puerta del camión. El suelo de tierra bajo sus botas emitió un sonido sordo cuando las pisó, y el frío de la noche le mordió la piel expuesta. No había luna, pero las estrellas brillaban con fuerza, y, por un momento, Ramón se sintió como si estuviera flotando en un vacío. La oscuridad parecía haberse adueñado de todo, pero, al mismo tiempo, todo parecía estar demasiado claro, demasiado intenso. La carretera ante él no era más que un túnel sin fin, y el árbol, el castaño, lo esperaba. Decidió caminar hacia él. Un paso tras otro, arrastrando los pies, como si el peso del miedo se estuviera materializando sobre su cuerpo. Cada movimiento lo hacía sentir más atrapado en ese espacio, en ese instante. El camión quedó atrás, las luces apagadas, y el ruido del motor ya era solo un eco lejano en su mente. El único sonido que lo acompañaba era el latido de su propio corazón, resonando en su pecho como un tambor. A medida que se acercaba al árbol, algo extraño sucedió. Un leve susurro comenzó a llenar el aire, tan suave que al principio pensó que podría ser el viento. Pero el viento no susurraba así. No con esas palabras enmarañadas, susurradas como si intentaran formar una frase, pero jamás llegaran a ser entendibles. Era como si el aire estuviera hablando, pero sin palabras claras, como una lengua olvidada que no estaba destinada a ser comprendida. Ramón se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Miró hacia el árbol, y ahí estaba, el niño. Lo observaba desde la misma rama, con los mismos ojos fijos en él, sin moverse, inmóvil como una estatua. El rostro del niño no reflejaba ninguna emoción, pero sus ojos, esos ojos eran otra cosa. Eran vacíos, pero al mismo tiempo llenos de algo que Ramón no podía identificar. Algo oscuro y antiguo, algo que no tenía cabida en el mundo moderno. Era como si esa mirada lo atravesara, tocando los rincones más oscuros de su alma. La inquietud de Ramón creció aún más al acercarse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había decidido enfrentar lo que temía? Algo dentro de él gritaba que se detuviera, que volviera al camión, que se alejara de ese lugar. Pero había algo más en su interior, algo que lo empujaba hacia el árbol, hacia el niño. Un impulso irracional, como si necesitara entender lo que estaba sucediendo, como si tuviera que enfrentarse a lo que su mente se negaba a procesar. Entonces, mientras caminaba hacia el castaño, un recuerdo fugaz cruzó su mente. Era una imagen confusa, distante, pero vívida. Una tarde en la que su madre lo llevaba a la feria cuando era niño. El sol brillaba, y el sonido de las campanas de las atracciones llenaba el aire. Él, apenas un niño, se había escapado un momento para explorar solo, y en un rincón apartado del parque, había visto a un hombre extraño. No podía recordar su rostro, pero recordaba cómo el hombre lo había observado con una intensidad que le heló la sangre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa imagen?
¿Por qué ese extraño recuerdo había resurgido justo en este instante? Ramón cerró los ojos y se obligó a dejar de pensar en ello. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, y las ramas del árbol se movieron con un crujido, como si alguien las estuviera manipulando. El niño seguía allí, inmóvil, pero parecía estar esperando algo que Ramón no podía comprender. A medida que se acercaba más, el aire se volvió aún más pesado, y el susurro que antes parecía distante ahora estaba mucho más cerca, más claro. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inconfundible, algo lo estaba llamando. El nudo en su garganta se apretó. La sensación de que estaba siendo arrastrado hacia algo que no podía controlar lo invadió por completo. Cada paso hacia el árbol era como caminar en una pesadilla. Su respiración se volvía más agitada y, en su mente, comenzaba a formarse una idea aterradora, que quizás, tal vez, no estaba solo en este lugar. Quizás el niño no estaba allí por casualidad. Quizás el niño, con sus ojos fijos, con su silueta pequeña y distante, sabía algo que Ramón aún no entendía. Sabía que él era solo una pieza en un rompecabezas mucho mayor, un rompecabezas que se estaba cerrando alrededor de él con cada paso que daba. A medida que el árbol se acercaba, la oscuridad parecía tragarse todo lo demás. Ya no podía ver más allá de las ramas, de las sombras que se alzaban a su alrededor. La carretera se había desvanecido, y la única realidad era el castaño, el niño y los susurros que ahora parecían envolverse en una melodía ininterrumpida. En ese momento, el tiempo se detuvo. La sensación de estar atrapado en un espacio fuera del tiempo lo envolvió por completo. El mundo entero parecía estar en pausa, suspendido, y él era solo un espectador. Su respiración se detuvo, el miedo le recorrió la piel, y cuando por fin alcanzó el árbol, sus dedos se alzaron para tocar la corteza, algo en el aire cambió. Algo estaba a punto de ocurrir. Pero justo en ese instante, un grito silencioso llenó el espacio. Un grito tan agudo, tan desgarrador, que Ramón apenas pudo distinguirlo. Pero estaba ahí, en el aire, en la tierra, en el viento. El niño le sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una sonrisa vacía, más allá de la comprensión. El niño estaba ahí, inmóvil como siempre, pero algo en su apariencia le estremeció. La figura parecía más nítida, más definida que antes, y mientras Ramón lo observaba de cerca, vio algo que lo paralizó por completo. La gorra que llevaba puesta el niño no era cualquier gorra, era su gorra. Esa gorra que había perdido muchos años atrás, la que él mismo había usado con orgullo durante su niñez. El mismo diseño, las mismas manchas de desgaste, los mismos hilos sueltos que recordaba perfectamente. El miedo lo recorrió de arriba a abajo, y en un instante, los recuerdos lo invadieron con una fuerza abrumadora. El niño no solo llevaba la gorra, sino que su ropa era la misma. Los pantalones cortos, la camisa de algodón, los zapatos de cuero que tanto le gustaban en su infancia. Era un uniforme familiar, un vestuario que pertenecía al pasado de Ramón. Una oleada de recuerdos se desbordó en su mente, arrastrándolo hacia un tiempo que había intentado olvidar. Imágenes de su niñez lo invadieron, tan nítidas y vívidas que por un momento creyó haber regresado a ese tiempo. Recordó el día exacto, la discusión que tuvo con su familia antes de perderse en el bosque cercano a su hogar. El viento soplaba con fuerza, las hojas crujían bajo sus pies mientras se adentraba en el bosque, buscando escapar de los gritos, del dolor. El miedo lo había acompañado mientras se adentraba más y más en la espesura, sin saber exactamente por dónde caminaba, sin poder escuchar nada más que el sonido de su respiración acelerada. El frío lo caló hasta los huesos, y recordó que su madre le había dicho una vez que nunca se alejara demasiado, que el bosque podía ser peligroso. Pero no le hizo caso. Esa vez había caminado más allá de los límites seguros, sin saber que lo haría, sin saber que el tiempo y el espacio se modificarían de una manera que nunca habría imaginado. Y allí, en el bosque, cuando se perdió, había encontrado un árbol similar al castaño, grande y retorcido,
que lo había hecho sentirse pequeño e insignificante. Se sentó en su base, abrazando sus rodillas, esperando ser encontrado, esperando que alguien viniera a buscarlo. Recordaba cómo las horas pasaban lentamente, cómo el miedo se transformaba en desesperación. Pero lo que más le perturbaba ahora era el sentimiento de estar atrapado. En ese árbol, bajo ese árbol, se sentó y esperó, mirando a su alrededor, esperando que alguien viniera, pero nadie lo hizo. Nadie lo encontró. No lo encontraron hasta el día siguiente, cuando finalmente alguien lo buscó. Pero antes de eso, él había sentido que algo más lo había estado observando en las sombras del bosque, algo que no pertenecía a ese lugar, algo que aún no podía entender. El recuerdo de ese día se desmoronó ante él como una pesadilla regresando del pasado. En el instante en que esa visión lo atravesó, algo comenzó a suceder. Ramón miró hacia la carretera, y sus ojos comenzaron a centellear con desconcierto. La oscuridad no era la misma. La carretera, que antes parecía interminable y vacía, ahora se desvanecía frente a él como si fuera absorbida por el bosque. Los árboles a los lados de la vía se retorcían, moviéndose como si tuvieran vida propia, como si el mismo mundo estuviera cobrando conciencia de su presencia. Miró a su alrededor, confundido. El terreno que antes era familiar se transformaba, y lo que parecía ser un simple camino rural ahora se parecía más a un laberinto. La carretera desaparecía bajo la vegetación y el paisaje ya no correspondía a la ruta que había estado siguiendo. La oscuridad que los rodeaba parecía ser más profunda, más pesada, como si el aire mismo estuviera atrapado dentro de un vórtice de tiempo. Miró hacia adelante, hacia el castaño. Y en ese instante, el árbol, que antes parecía imponente pero estático, comenzó a transformarse ante sus ojos. Sus ramas, que habían estado quietas, ahora se estiraban hacia él con una fuerza que desafiaba la lógica, como si quisieran atraparlo. El árbol parecía cobrar vida, sus raíces se retorcían por debajo de la tierra, como si algo intentara salir de ellas. Las ramas crecían, alargándose hacia el cielo, deformándose, tomando formas grotescas. Un retorcido grito de la naturaleza, una llamada del más allá, parecía emanar del tronco. Ramón retrocedió, pero no había a dónde huir. El bosque lo rodeaba, y el castaño lo observaba con su mirada penetrante, como si ya lo conociera, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Los susurros que antes solo se sentían como un leve murmullo en el viento ahora llenaban el aire, más fuertes, más claros. Palabras incomprensibles, pero que al mismo tiempo sentían como un eco lejano en su mente. Sintió que el tiempo se había detenido nuevamente, como si el reloj de su vida hubiera dado marcha atrás, sumiéndolo en un espacio fuera del tiempo. El castaño, el niño, los recuerdos de su niñez, todo se fusionaba en un solo momento. ¿Era esta una especie de revancha del pasado? ¿O estaba atrapado en un bucle, condenado a revivir aquel día para siempre? La respuesta parecía tan lejana como el sol, y al mismo tiempo tan cercana como la respiración que no podía controlar. Pero lo peor estaba por llegar. Algo dentro de él sabía que este no era solo un encuentro con el pasado, sino una revelación que cambiaría su vida para siempre. El niño en el árbol, con la gorra que alguna vez fue suya, lo estaba mirando de una manera que no podía comprender. Era él. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué quería de él? El aire se hizo más denso, y una sensación fría lo recorrió por completo. Mientras su mente se nublaba, la verdad comenzó a formar una imagen borrosa, una verdad que él no quería ver, una verdad que lo alcanzaba, y que no podía escapar. En ese momento, el niño habló. La oscuridad del bosque se apoderaba de todo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ramón Cruz, paralizado por el miedo, no podía apartar los ojos del niño. La criatura que había observado durante tantas vueltas en la carretera ahora descendía lentamente del castaño, sus pequeños pies tocando la tierra sin hacer ruido. La figura era como un espectro, pero más real que nada que había experimentado antes.
El niño lo miró fijamente, sus ojos vacíos pero llenos de una frialdad que le helaba la sangre. El niño, tan inmóvil en sus anteriores apariciones, ahora caminaba hacia él con paso firme, como si el bosque estuviera abriéndose ante su paso, concediéndole un camino directo hacia Ramón. La voz del niño rompió el aire en un susurro escalofriante. Nunca me encontraste realmente. Siempre me dejaste aquí. Ramón intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, la angustia lo ahogaba. Miró hacia abajo, y su horror creció al ver que sus pies, sus botas de trabajo, comenzaban a transformarse. Las botas desaparecieron, sus piernas se hundieron en el suelo, convirtiéndose lentamente en raíces que se alargaban, aferrándose a la tierra. Sentía como si su piel se fusionara con el suelo, como si su propio cuerpo fuera parte del árbol que lo había atormentado durante horas, días, semanas, ya no lo sabía. Desesperado, luchó por retroceder, pero algo lo retenía. Las raíces se alargaban, subían por sus piernas, por su torso, y no podía hacer nada para detenerlo. La transformación era inevitable, como si su destino estuviera sellado desde el momento en que cruzó esa primera curva. El niño, ahora a su lado, sonrió. Su rostro era una máscara fría, pero la sonrisa era pura maldad. Se acercó a Ramón y susurró al oído, su voz aún más helada que el aire nocturno. Ahora eres tú el que espera. El horror se apoderó de Ramón por completo. El árbol que lo había estado mirando desde el principio lo absorbía ahora, y él era parte de él, su vida, su alma, fundiéndose con la madera retorcida y las raíces profundas. El castaño había cobrado una victoria más, y él era solo una nueva parte de su historia eterna. Ramón quería gritar, pero no podía. Las raíces llenaban sus pulmones, el bosque se tragaba sus palabras. Un camión apareció en la distancia, sus luces brillando débilmente a través de la oscuridad del bosque. El conductor, un hombre que parecía tan ajeno al horror que se estaba desarrollando en ese lugar, miró hacia el costado de la carretera mientras pasaba. Fue entonces cuando vio al niño. El niño estaba sentado, inmóvil, en la misma rama del castaño. Su figura era nítida, tan clara como cualquier otra, pero la inquietante quietud de su presencia era lo único que se destacaba. Llevaba la misma gorra antigua, la misma vestimenta de época, y sus ojos no dejaban de mirar al conductor, fijamente, con una mirada vacía pero llena de un extraño conocimiento. El hombre en el camión no detuvo su marcha, pero algo en su interior sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Había visto algo más que una figura en una rama? ¿Había algo en ese niño que le resultaba demasiado familiar? No lo sabía, y no quería saberlo. Siguió su camino, sin mirar atrás. ¿Quién será el próximo en cruzar esta carretera maldita? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones de terror. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más relatos escalofriantes como este. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre esta historia. ¿Te atreverías a recorrer esta carretera maldita? La carretera nunca olvida a quienes la cruzan. ¿Y tú, serás el siguiente?